Bienvenidos a Hack Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza, que les dan la bienvenida. ¿Qué tal, amigos de Hack Trick? Los saluda Andrés Mendoza. Como lo habíamos comentado en la edición anterior, quedó pendiente el tema oro. Y vaya que hay mucho de qué hablar, desde el pésimo arbitraje que hay en la zona, lo obligado que está la selección mexicana a llevar su cuadro A, recordar que es la única selección a la que se le exige, la situación de la misma selección que empató su primer partido, y obviamente la lesión del Chucky Lozano, además del grito homofóbico. De todo esto vamos a platicar, pero antes quiero saludar al buen Tona. Amigos de Hat-Trick, pues es un gusto nuevamente estar con ustedes. Estoy extasiado de ver a la cara de Rodolfo, Daniel, Andrés. Les mando un beso muy grande y a todos nuestros hat-trickeros que se toman el tiempo de vernos, de escucharnos. Muchas gracias. Rodolfo Maya. Hola Andrés, Tona, Daniel, un gusto estar con ustedes. Sí, esta Copa Oro hay mucho que hablar. Pésimo arbitraje, selecciones que no dan una, México que también estuvo muy mal contra Trinidad, pero recompuso contra Guatemala, pero todavía falta mucho por recorrer. Y Daniel Céspedes. Igualmente, ¿qué tal, amigos de Hat-Trick? Un gusto estar aquí. Y Rodolfo, bueno, pues debe estar un poco triste de que Funes Mori está haciendo goles. Sí. Y estamos olvidando al Chicharito de alguna manera, ¿no, Rodolfo? No, Oiga, los jugadores de Funes Mori al principio. Funes Mori lleva más goles que el Chicharito en la selección en el 2021. ¿En serio? Bueno, de hecho, sí empató la marca del Chicharito de 3 goles en sus 3 primeros partidos. De hecho, eso sí es real, Rodolfo. Tiene esa marca que tanto presumías de Javier Hernández, pues que ya la igualó. Y pues pinta para que en este torneo pues realmente termine con un mejor registro del que tuvo el Chicharo en el inicio de la selección. Obviamente las edades son muy diferentes cuando cada uno debutó. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos primero de lo ocurrido en el México contra Trinidad y Tobago? Donde pues en lo personal considero que 2 penales no se le marcan a la selección mexicana, independientemente de que sea o no la selección mexicana. El arbitraje es muy malo, pero no solo en CONCACAF, o sea, también vimos que el arbitraje es muy malo en Europa, vimos que el arbitraje es muy malo en Sudamérica, y es de llamar la atención, porque como lo hemos dicho aquí, es el reflejo de la sociedad, y me queda claro que los países pues no invierten en lo que es el sistema judicial, que en este caso el fútbol, pues, el sistema judicial obviamente son los árbitros, o sea, realmente sí es paupérrimo ver que no sepan marcar faltas, que no sepan siquiera utilizar y hacer valer el VAR, ¿no? Sí, pésimo arbitraje se vio en este partido. Se ve claramente que el defensor trinitario empuja a Chucky Lozano, se estrella desafortunadamente con la rodilla del portero, y ni siquiera el protocolo se lo saben. Ahí dejó tirado al Chucky hasta que fueron los mismos jugadores trinitarios y mexicanos que dijeron que tenía que parar el partido. No sé este árbitro tico cómo tiene el nivel para llegar a una copa tan importante como esta. Y después sí hubo otro penal y el gol que le anuló a Rogelio Funes Mori creo que estaba en línea. México pudo haber ganado el partido al minuto 90, pero se lo anularon. Creo que era una jugada apretada, pero debió consultar al VAR y para mí era legítimo. Después México sí recompone. Creo que en este primer partido tuvieron varias opciones, no las pudieron capitalizar. Rogelio Funes Mori tuvo 2, Orbelín, el Tecatito, que creo que es el jugador que esperaba un poco más y que no ha estado a ese nivel óptimo que lo habíamos visto en partidos pasados, pero ahí la llevan. Ojalá contra El Salvador tengan otra actuación convincente y sean líderes de grupo. Yo, en lo personal, pues sí, el arbitraje es malo, pero más que malo creo que es muy tendencioso. En cualquier parte del mundo siempre va a beneficiar a algún equipo por todas estas
políticas que se manejan en el fútbol. Creo que por ahí está un poco más el meollo del asunto. Obviamente a México en Copa América y en CONCACAF, pues siempre se le va a meter el pie, ¿no? Por lo que representa la selección mexicana, que pues antes se decía que era el gigante de CONCACAF y era el rival a vencer. Entonces, pues no solamente México juega contra el rival, que puede ser Trinidad y Tobago, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, sino también juega contra los árbitros, ¿no? Es lo mismo que pasa en Sudamérica, lo mismo que pasa en Europa, y yo pues veo más como ese el problema, a que sean malos. Al final de cuentas, pues siempre las confederaciones y las ligas mandan a sus árbitros a estar en un continuo, se me fue la palabra, perdón, de estarse renovando, de estar estudiando las nuevas reglas, que sabemos que en el fútbol hoy es una regla y mañana ya es otra, ¿no? Pero creo que para mí el meollo del asunto es ese, la tendencia que existe en contra de algunas elecciones por problemas políticos, económicos, en la zona y con el equipo. Pero, claro, sí, obviamente sí hemos visto que el arbitraje es tendencioso, pero sí es malo. El valor activo que estamos hablando de los jugadores, pues es Irving Lozano. Si en Sudamérica esa jugada le hubiera pasado a Messi, en Europa le hubiera pasado a un Mbappé, y no te voy a hablar de la tarjeta roja o del penal, el partido se para inmediatamente para atender al jugador. Aquí sí, creo que también Rodolfo da un punto que la jugada sigue, o sea, es increíble que un jugador al cual le tuviste que poner 26 puntos, tuvo lesión en la cervical, hayas dejado correr la jugada y retrases muchísimo la atención médica. Creo que eso sí habla muy mal, ¿no? O sea, por mucho que quieras afectar a un rival. Pero también eso habla de todo lo que han hecho esos jugadores, de que con cualquier empujón, de con cualquier falta, con cualquier patadita, se tiran al suelo, se dejan ahí, se empiezan a revolcar. Entonces los árbitros también ya lo ven así como, si no lo viste de cerca y no lo viste de primera intención, pues obviamente no te vas a dar cuenta, pero si estás lejos y de repente ves que se cae y ya no se para, pues tú dices, güey, ¿quieres que te marque penal? ¿No? O sea, también eso es consecuencia de lo que los futbolistas hacen dentro de la cancha, ¿no? ¿Cuántas veces? Creo que Lozano no es de los jugadores que fijan faltas, creo que es de los que siempre está dispuesto a jugar, a luchar, y también en Italia lo cosen a patadas, y creo que si hubiera sido Neymar o otro jugador, Luis Suárez o alguien que siempre se esté tirando, pues lo considerarías, pero el Chucky Lozano no es así, no es de los que se caractericen por querer engañar al árbitro. Y además me imagino que se debió escuchar el golpe, ¿no? O sea, creo que ya también cuando tú escuchas un golpe así, sí volteas a ver qué pasó. O sea, creo que sí, el árbitro sí se vio bastante carente en su trabajo. Sí. ¿Tú qué opinas, Daniel? Sí, pues carente de recursos, ¿no? Carente de experiencia. Y creo que lo que ha predominado en el arbitraje en el mundo es que no hay los mismos criterios. No hemos visto que desde la aparición del VAR, pues el arbitraje ha quedado a deber, y como lo dijiste en un principio, Andrés, ¿no? Copa América, bueno, a nivel Sudamérica, a nivel europeo, a nivel acá, CONCACAF, pues ha quedado exhibido, y realmente el VAR no lo han sabido utilizar en los lados, ¿no? Yo creo que es un trabajo de unificar criterios, porque creo que ese ha sido uno de los mayores problemas, y lo vimos en la reciente temporada en la Liga MX, ¿no? Con diferencia de un juego u otro, nada más, de criterio en cuanto a las manos, en cuanto a las faltas. Yo creo que falta una actualización a muchos árbitros, y muchos árbitros, me sorprende, pues son jóvenes y aún así no tienen un buen criterio, o no tienen el aprendizaje necesario, o no les enseñan bien, o qué está pasando, ¿no? Porque además el VAR ha desnudado este tipo de situaciones. Se supone que el VAR era una herramienta que iba a aportar al arbitraje, a que sea un partido justo, lo cual pues no lo ha sido, ¿no? Al final la decisión la toma el árbitro, pero si el árbitro tiene falta de criterio, o tiene otros criterios en comparación a los comentaristas o la misma afición, bueno, pues ya hay un choque, ¿no? Entonces, pues sí es preocupante el nivel del arbitraje a nivel mundial. Bien lo decías, Andrés, pues hemos visto varias fallas
cualquier parte del mundo, ¿no? Que son increíbles. Y bueno, pues en nuestro fútbol todavía más y con CONCACAF pues más marcado. Fue un partido muy caro para México perder a Irving Lozano. Ya quiero ver lo que están diciendo las oficinas del Nápoles, ¿no? De que México haya enfrentado a un rival así y que haya perdido un elemento tan importante. Va a estar fuera un tiempo considerable Irving Lozano. Entonces, digo, es preocupante lo que puede llegar a provocar todo esto, ¿no? Y precisamente aquí toca el otro tema que menciona Tona, que sí se ve un poco exhibido la situación de que México es el rival a vencer, de que México tal vez es el que el arbitraje no lo va a ayudar, pero no entiendo esta situación de CONCACAF, porque la Copa Oro sin México es un fracaso. O sea, por mucho que sea en Estados Unidos y por mucho que Estados Unidos le quiera invertir y quiera hacer faramayas y traer gente a los estadios, es México el que llena, es México el que va a los grandes estadios para intentar meter la mayor cantidad posible dentro de lo que te permite la pandemia. Entonces también preguntar en qué momento México perdió también tanto poder y tanto control en CONCACAF, porque como bien lo dice Tona, es el arbitraje en contra, es la selección a la que te obligan a llevar, o sea, la CONCACAF te dicta qué jugadores deben ir a este torneo, y las demás selecciones, no importa si vas con el cuadro C, simplemente Guatemala, ¿no? Una selección que ni siquiera había clasificado, está en el torneo y ahí con lo que pudo armar fue a participar. O sea, así de mal está la situación de México en CONCACAF. O sea, ¿desde dónde o por qué México perdió también influencia en la zona? Sí, creo que México, el arbitraje siempre ayuda a los poderosos, a los equipos que tienen dinero, a los equipos que tienen historial, y aquí se ve todo lo contrario. México es ese rival, el poderoso, el rival a vencer, y se le perjudica. No se entiende eso. Creo que sí se perdió mucho poder en la época de Jack Warner y Chuck Blazer, que eran los que manejaban los hilos. Después ya salieron y se supone que México ya tenía que haber ganado un lugar en los directivos de CONCACAF. Mandaron a Justino Compeán, pero no se entiende cómo México no tenga ese poder en una zona que se supone que tiene que dominar. Es inverosímil que se trate así a la selección mexicana, y sí, todos los rivales, sobre todo los centroamericanos, los hondureños, los salvadoreños, sabemos que tienen un juego ríspido, un juego duro, pero se ensañan todavía más con México. Siempre van con todo, no les importa recibir tarjetas rojas, y así me acuerdo una frase de los salvadoreños que al mundial no vamos, pero a México le ganamos. Entonces ellos van con esa pasión, con ese juego muy rudo, y los árbitros perjudican a la selección mexicana. Ojalá contra El Salvador en el próximo partido no veamos otra lesión, que se pongan a jugar los salvadoreños, y imagínate perder a otro jugador, el Tecatito o a Funes Mori, sería el acabose para el cuadro del Tata Martino. Esperemos que sea un juego limpio, pero yo no descartaría que pudiera haber otra lesión. Esperemos que no sea así. Pero ¿cómo puedes esperar un juego así si todas esas selecciones en su historial se han caracterizado por jugar así? Sea con México, sean entre ellas, siempre es un fútbol, perdón que lo diga, pero es cavernícola, rústico, rudimentario, ¿no? Creo que México, yo no digo que debería caer en su juego, pero sí por lo menos intentar meter también el cuerpo, intentar meter también esa presión de decir, güey, aquí estoy, no estoy manco, ¿no? Entonces, pues yo vería que más que se dedicaran a jugar las otras selecciones, pues que México imponga también sus condiciones con fútbol y con físico. Sí, nos hace falta un jugador como Torrado, que es de los que metía la pierna, un Cuchillo Herrera. Creo que eso le falta a México. Aquí está Carlos Salcedo, que se supone que es el que tiene que poner orden, pero no se ha visto bien el Titán. Creo que tuvo varias fallas ahora contra el último rival, contra los guatemaltecos, pero sí debe haber alguien que ponga esa presión, que ordene a México, porque sí tienen que jugar de tú a todos los salvadoreños. No digo que en el nivel futbolístico, sino en meter la pierna, en tener
ese empuje para que calmen los salvadoreños. Esperemos que sea un juego limpio. El Pollo Beltrán, ¿no? El Pollo Briseño, perdón, podría ser, ¿no? Pollo Briseño. Sería una muy buena opción para enseñarle a los salvadoreños o a los guatemaltecos que pues aquí también los gallos traen machete, ¿no? Pregúntale a Giovanni Dos Santos cómo le dejó la pierna. Y sobre eso, también Trinidad y Tobago a eso jugó, o sea, viendo el partido de los unitarios ante El Salvador, también a eso le apostó, a meter la pierna dura, a defenderse con todo, a reventar piernas y balones, y creo que contra México le funcionó, porque obviamente pues traen al Chucky Lozano, y a partir de ahí también se viene un poco la moral de los mexicanos abajo, más la frustración de que no te marcan las faltas del mismo Tecatito, de cómo lo jalan, lo tiran, y que no te iban a marcar nada. Creo que ahí sí los unitarios ganaron el duelo en la mente, ¿no? Ahí se les metieron con todo, y eso los terminó doblegando. Situación ya contraria en el segundo partido de México ante Guatemala, que lo controlan de mejor manera. Los guatemaltecos creo que sí intentaron jugar, ¿no? Intentaron patear. Y del otro lado, retomando el tema de la selección mexicana y su falta de poder en CONCACAF, si estuviera Joao Avalanche como presidente y no Infantino, y llegar a Estados Unidos a decir yo voy a hacer mi mundial con Canadá y México, Joao Avalanche botaría de la risa en la cara de los estadounidenses cuando le presentan el plan de que México solo tendría el 10% de los partidos. A Joao Avalanche le diría, estás mal de la cabeza, las finales y la inauguración se juegan en la Azteca, sí o sí. Sí, México ha perdido mucho poder en esta zona. Los estadounidenses tienen gran infraestructura, tienen estadios impresionantes, las vías de comunicación también, pero creo que sí se debe respetar las jerarquías. México es de los países con más historia, ya lleva 2 mundiales, 70 y 86, y sí debería ser así. Creo que también tenemos estadios importantes, el de Monterrey, el de las Chivas, el mismo Estadio Azteca, CU, tiene gran capacidad. Creo que México debería imponerse, pero al parecer no va a ser así. Estados Unidos va a ser el mandón, es el que va a tener las múltiples sedes. México al parecer solo va a tener Guadalajara, la Ciudad de México y podría ser Monterrey, y Canadá, que también se supone que iba a tener 3 sedes y ya Montreal renunció, solo van a ser 2 sedes, creo que es Edmonton y no sé si Vancouver o creo que es Toronto, pero sí es falta de capacidad de estos directivos. Creo que le ha quedado un tanto grande a John de Luisa su puesto al mando de la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que sí se debe imponer y no dejarse mangonear por Estados Unidos e Infantino, que quiere hacer todas las cosas con cierta caballerosidad, ¿no? Y como que le tiembla la mano. Creo que no se ha impuesto México y esto le puede costar. Bueno, es que también a cualquiera le tiembla la mano si Estados Unidos llega con los perros del FBI y la DEA, ¿no? O sea, creo que sí a cualquiera le temblarían las manitas y las piernas. A los sudamericanos. Sí, ¿no? Y obviamente, pues México no se va a poner a tú por tú con Sansón a las patadas, ¿no? O sea, ¿quién es el que manda? Pues don dinero. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad económica que tiene Estados Unidos para traer un mundial, la verdad, y menos ahorita, ¿no? Que todo es austeridad y todo este asunto. Economía moral. Ajá, entonces yo no veo, por ahí ya dijo que pues no les iban a perdonar los impuestos y todas esas cosas, pues menos FIFA va a decir, sí, lo hago mañana, ¿no? Sí, de hecho tampoco me sorprendería que así como Montreal se bajó, se baje 1 o 2 ciudades de la Ciudad de México, y le terminan diciendo a Estados Unidos, haz tu mundial. Y es que realmente no hay tanta infraestructura como dice Rodolfo, o sea, comentó 4 estadios, pero el crecimiento en Estados Unidos del fútbol ha sido impresionante. Digo, no lo comparo con el nivel de la Liga MX, eso es muy aparte, sino en cuestión de infraestructura, le han dado la seriedad al tema que merece. O sea, vean los patrocinios, vean los estadios que construyen, vean todo lo que hacen por cada equipo de la MLS, que no se compara incluso a la afición que tiene aquí cualquier equipo de bueno, citadino o de provincia, como quiera, ¿no? Hay equipos con gran afición en México, y allá equipos de muy poco arrastre, pues
tienen toda la infraestructura posible. Pregúntenle a Cruz Azul, que ni siquiera tiene estadio, ¿no? Allá todos los equipos tienen estadio, y repito e insisto, creo que le da la seriedad que México no le ha dado en muchos temas al fútbol, por eso ha crecido en esa parte, y por eso son capaces de tener prácticamente el mundial para ellos. Monterrey, una de las posibles ciudades sede, pues solo está el estadio de Rayados, a un nivel con un concepto gringo. El de Tigres es un estadio olvidado, un estadio que no tiene la remodelación necesaria para un mundial. En Guadalajara solo está el de Chivas, el Akron. El Jalisco, ustedes lo conocen, ¿no? Y hasta goteras, y está súper viejo y descuidado. Aquí el Azteca está hecho más ya para la NFL que para compromisos, así es lo único que hay, ¿no? El Azteca aún así ya es un estadio que está un poco superado, ¿no? Si bien es un estadio clásico, un estadio pues que tiene su historia, que tiene todo, pues aún así creo que ya ha quedado un poquito rebasado a nivel mundial. Vean los estadios que están en Qatar, ¿no? Para el siguiente mundial. Entonces creo que sí, México está un pasito atrás, y bien decía, ¿no? Es parte de estas malas decisiones que se han tomado desde la federación, y John de Luisa pues es el más claro ejemplo, ¿no? De el reciente tema que hizo con el fútbol femenil, ¿no? Por los posibles vetos, esas declaraciones desafortunadas. Te quiere decir que es una persona que no tiene claros los conceptos y no sabe muy bien por dónde llevar este tema. Entonces también te quiere decir mucho, ¿no? Por quién está dirigida la federación, y bueno, pues el rumbo que ha tomado en las últimas decisiones, ¿no? Pero bueno, no quiero defender a John de Luisa, pero creo que De María le dejó también un desmadre en la federación. Sí. O sea, creo que también él está ahí medio intentando armar un rompecabezas que creo que ni siquiera piezas tiene. Y por el otro lado, de Estados Unidos, bueno, ahí sí no comparto tanto contigo, Daniel, de que no tiene arrastre. Ve los estadios del Galaxy, ve el estadio del LAFC, ve el estadio de Minnesota, estadios que los ves llenos cada 15 días y tienen un ambiente muy latino, en el sentido de que, por ejemplo, en Minnesota, donde predomina el fútbol americano, el fútbol, el soccer, ya penetró de gran manera que bien podrías compararlo con la barra de Tigres o la barra de Monterrey. O sea, creo que también con los aficionados sí está penetrando, y creo que también nosotros en México no podemos tampoco ser tangibles en la situación de la diferencia del nivel futbolístico, porque al fin y al cabo cuando se enfrentan, que es en esta Conca Champions, pues no hay que olvidar que México va de salida en sus torneos y Estados Unidos va arrancando. Y del otro lado de la moneda también, cuando se hace el torneo Interligas, es México el que va arrancando y Estados Unidos ya va a medio torneo. Entonces creo que tampoco, por la forma en la que se juega el calendario de Estados Unidos, ha permitido que realmente el fútbol mexicano y el de Estados Unidos a nivel de clubes choquen al momento en que los dos van a la alza. O sea, creo que también ese calendario no permite que realmente sepamos en qué nivel está la MLS y la Liga Mexicana. Y lo veremos en agosto, ¿no, Andrés? Con lo de precisamente con esto, con la Conca Champions, pues los equipos mexicanos llegarán un poquito bajos de ritmo, lo que vienen de pretemporada, comenzando el torneo, y bueno, pues y ya la liga, la MLS, pues ya vendrá con algunos juegos, ¿no? Entiendo. Me refería más como a la historia, deja tú del arrastre, sino me refería a que son equipos más históricos en México, tienen mucho más años, y ya con muy pocos, con 5 años, pues ahí está el Inter de Miami de David Beckham. ¿Cuántos años tiene? No tiene ni 5 años, y tiene una infraestructura increíble, tiene un poder económico, ¿no? Entonces, y como bien dices, ¿no? Ya tiene afición en el estadio, es lo que me refería un poco de la seriedad que le da todo el mundo al fútbol allá, y aquí ha costado mucho tiempo, ¿no? Aquí ha costado muchos años establecer algo así, ¿no? ¿A cuánto tiempo le tomó a Guadalajara tener un estadio como el que tiene, a los mismos Rayados, a Santos, ¿no? No sé, hay ejemplos así, ¿no? De que le has costado mucho tiempo, mucho dinero, y bueno, en la MLS, como bien decía Ton, ¿no? El dinero manda, y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, tienen una generación importante ahorita de futbolistas, que bueno, pues peleará, ¿no? En Qatar el Mundial. Así que bueno, pues yo creo que sí Estados Unidos le está dando la seriedad posible, y bueno, si organizan ellos el Mundial después de Qatar, y las demás sedes se bajan, pues bueno, creo que igual no habrá nada que reprocharle, ¿no? Creo que sería un gran Mundial como sea, ¿no? Porque tienen todas las herramientas para poder crearlo. Lo que va a estar feo es eso de 40 selecciones.
Eso creo que sí le va a bajar el nivel a esta Copa del Mundo de 2026. Ya lo querían hacer, Infantino se vuelve loco y ya lo quería hacer para Qatar, pero le dijeron los cataríes, no tenemos nosotros tantos estadios, ni la infraestructura, los hoteles para hacerlo, pero sí, yo creo que se van más por el dinero y no piensan tanto en el fútbol, en los jugadores. Esperemos que sí no baje tanto el nivel, porque 40 ya son muchos, y 32 ya ves partidos que no valen la pena. Imagínate con 40, ¿cómo va a estar esto? Rodolfo, ¿quién te entiende? Que si 16 equipos son rebeldes y quieren hacer su Superliga, está mal. Que si 40 equipos van a jugar un torneo, está mal. ¿Quién te entiende, Rodolfo? Es totalmente diferente esto, no inventes. Oigan, y retomando el tema Copa Oro, selección mexicana, y que está obligado México a llevar a su selección mayor, que al fin y al cabo también no hay que olvidar que esto fue lo que provocó la salida de México de la Copa América, que dejó de llevar a la selección A para que se enfocara precisamente al fogueo con Sudamérica. Preguntar si el Tata Martino, o sea, porque también me queda claro que es más la cuestión de venta de imagen, ¿no? Más que el llevar al cuadro titular a los que más te puedan dar boletos o los que más te puedan vender playeras. Si el Tata hubiera llevado a un equipo juvenil, pero con 3 jugadores, entre ellos al Chicharito, ¿no te hubieras quitado también de problemas? Como de, bueno, ya te cumplí, te traje al Chicharito, que es el que vende, aunque igual ya no lo voy a usar en el hexagonal, octagonal. ¿No también te hubieras quitado ahí un problema y decir, tampoco es que me interese ganar el torneo? Creo que México sí debe darle la seriedad, porque es el torneo de tu confederación, aunque también le debieron de haber exigido a Estados Unidos que llevara a todas sus estrellas, lleva el cuadro B. México sí tiene que ganar ese torneo, sea como sea. Creo que el Tata Martino sí pudo haber llevado un cuadro B, pero creo que es una buena decisión que haya llevado a sus mejores jugadores. También les debieron exigir lo mismo a los estadounidenses. Veremos para qué les alcanza. Ahorita van bien en su grupo. Vamos a ver cómo le va contra Canadá, que lleva 8 goles en 2 partidos. Va a ser una prueba seria a los canadienses, a pesar de que no traen a Alfonso Davies. Pero vamos a ver qué tal le va. No creo que sean tan fuertes. Costa Rica se supone que es uno de los rivales a vencer. Y los cataríes, que sorprendieron contra Panamá, vamos a ver también. Esperemos que tengan seriedad y puedan ser un rival de cuidado. Yo lo vería complicado. Creo que el hecho de tener una selección que sea sub-23, o como lo veas, que va a asistir a los Juegos Olímpicos, luego tienes a este equipo A que está en la Copa Oro, creo que yo no veo cómo México podría ser una tercera selección, ¿sabes? O sea, no sé cómo, yo siento, para mí en lo personal, creo que los que están en Japón, creo que serían como la selección B. Yo no veo jugadores con el arrastre, con la fuerza y todo, como para poder hacer una selección C, en este caso, y pues llevar al Chícharo, pues ¿para qué? Si ya Chícharo lo vas a ver en la MLS cada 8 días o cada 15 días, ¿no? Entonces, pues sí, México está obligada, aparte de que pues es un ganar-ganar, ¿no? O sea, CONCACAF va a ganar billete, pues obviamente México también. Y si llevas a tus estrellas, pues obviamente la luz va a subir, ¿no? Entonces, pues les conviene, porque también pasan vacaciones, se van de shopping. Entonces, también los jugadores son los que dicen si sí van o no van, ¿no? En este caso, pues Chucky, ¿sabes qué? Yo prefiero concentrarme en el Nápoles antes de que pasara esto, y si no quiere venir, pues está bien, ¿no? Pero creo que la ganancia económica para jugadores y para federación asistir a la Copa Oro, pues es bastante elevada. Pero creo que la selección mexicana te vende, o sea, está comprobadísimo con el negocio que tienes con Zoom, que les puedes llevar a cualquier selección con la playera de la selección y la gente va a ir a verlos. Y yo te respondería, ¿qué selección te llevas? Pues aplicas la de Hugo Sánchez y los Pumas, ¿no? Llévate a Chivas, más el bono del Chicharito con esas Chivas, y se acabó el problema.
Les ponen la playera o negra ahora, la playera blanca y se acabó. Ya empezó el torneo mexicano, entonces tampoco podrías llevar a un cuadro como el Guadalajara. Creo que sí podría ser tal vez de pretemporada y suspendes 2 jornadas los partidos de Chivas. O sea, formas hay. O sea, no hay que olvidar que en esta Liga MX el campeón luego empieza a jugar hasta la jornada 5. O sea, la verdad es de que el ingenio mexicano ahí sí pudo haber florecido. ¿Sabes qué? Chivas, juegas tu torneo, tú lo quieres ver como pretemporada, jornada 1, 2 y 3 no la juegas, luego te reprogramamos los partidos. O sea, creo que sí se pudo haber hecho algo así. Pudo haber hecho tal vez también dejar a los europeos y llevar una selección que solo se basara en la Liga MX. O sí, no creo que no sería tan descabellado esto de las Chivas, pero también el Guadalajara ahorita tiene varios seleccionados sub-23 y por eso tampoco era factible que los llevaran. Sí, que de hecho porque son sub-23 no van a poder descansar las primeras semanas, ¿no? Porque no está obligado FIFA. Y este punto precisamente me lleva al último, que es el de los aficionados en Estados Unidos, que les han sangrado el bolsillo, pero creo, Tona, que ya también se dieron cuenta que tienen el poder de voz, ¿no? Con un grito. Sí, yo me paro de pie, no estoy a favor del grito, pero me paro de pie y aplaudo, porque sí, como dices, los aficionados creo que se dieron cuenta de que ellos tienen la sartén por el mango, y si no les gusta el partido, se avientan el grito y lo paran, ¿no? Entonces, creo que esa parte los aficionados ya entendieron que pues, ellos tienen el poder de hacer y deshacer. Entonces la Federación Mexicana se ha de estar mordiendo las uñas y de todo, porque si seguimos así, tanto en la Liga MX, en cualquier nivel de selección, si no nos gusta lo que estamos viendo, el partido molero que estemos viendo, aventamos el grito y se para y háganle como quieran, lo volvemos a hacer y a ver, ¿no? Entonces ahí ya vendría un problema muy fuerte para la federación, para la selección y para la economía de la federación, ¿no? Rodolfo, obviamente contra Trinidad y Tobago, por todo lo que ocurrió con el arbitraje, el partido 0-0, pocas emociones, apareció al final del encuentro este grito homofóbico, se suspendió, se retrasó, se paró el partido algunos minutos, ocurrió 2 veces el grito, en realidad fueron 3, pero ya la tercera el árbitro ya fingió que no escuchó nada. En el segundo partido no se escucha, pero sí coincides con Tona, ¿no? Que los aficionados sí ya son como en el Coliseo Romano, ¿no? Que al final pulgar arriba o pulgar abajo. Y ya vieron nuestros paisanos que tienen ese poder, creo que lo aplicaron bien en yo no me paro, como dice Tona, pero sí lo supieron aplicar en el partido contra Trinidad y Tobago. Fue un juego que dejó mucho que desear, que no se vieron goles, México desconcentrado después de la lesión del Chucky Lozano, y se lo hicieron ver a la federación, tuvo grito, ahora no pasó, y eso que se tardaron en meter el primer gol, creo que México hasta después del minuto 25 fue que se asentó en el terreno de juego, y ya con los goles de Funes Mori y de Orbelín Pineda fue que se dio la goleada, pero no, yo no hubiera descartado que si no hubiera caído un gol en el primer tiempo, también se hubiera escuchado ese grito. Esperemos que no sea así contra El Salvador, que se respete, porque también afecta a los juegos que pueda tener México en la eliminatoria. Creo que va a ser un problema grande que no tenga afición en los 2 primeros, y vamos a ver cómo se da esto. Yo no diría grito homofóbico porque creo que no se ofende a nadie. Bueno, no, para mí no le tiran a alguien que tenga otra preferencia, pero sí se afecta, y no, claro que no es sano, pero veremos lo que pasa con este grito que empezó como relajo y ahora ya le está causando varios problemas a la selección mexicana. Muchas cosas empezaron como relajo y resulta que son discriminatorias. Voy a fingir que no te escuché lo último que dijiste, Rodolfo. Daniel, en ese caso, y también Tona, las posibles sanciones, porque ya lo dijimos, es el dios dinero. Les pregunto a los dos, ¿realmente
CONCACAF va a cerrar el estadio a la selección mexicana en Estados Unidos por este grito y va a dejar de recibir ingresos por lo que te pueda generar los aficionados mexicanos, ¿realmente CONCACAF lo va a hacer? Realmente no les conviene. Tienen años reafirmando que el mercado allá para selección mexicana, para los equipos que hacen pretemporada allá, ¿no? Como el Tour Águila y todas estas cosas, pues es de donde sale el dinero. ¿Quién llena los estadios? Pues los mexicanos allá. O sea, no puedes perder una fuente de ingreso tan grande. Yo creo que pues debe haber otra forma de erradicar esto. Entiendo, la selección ha hecho campañas con jugadores y todo esto, pero ya un nivel así de CONCACAF, pues no lo creo, porque pues lo hemos dicho aquí en este podcast, el dinero manda, ¿no? Entonces son muchos dólares los que se van a perder si toman una decisión así de drástica, ¿no? Pues sí, yo la verdad no creo que suceda esto jamás. La gallina de los huevos de oro. Sí, pues yo concuerdo con Daniel. Creo que CONCACAF pues le va a decir a FIFA, perdón, no, fue mi culpa, no es culpa de México, yo fui quien organizó este torneo, entonces ahí México se salva de una o de otra forma de perder puntos o de perder partidos sin público a puerta cerrada. Y pues sí, a CONCACAF no le conviene que se cierren las puertas para la selección mexicana, sea contra Guatemala, sea contra El Salvador, sea contra, no sé, Martinica. México siempre va a llenar, ¿no? Entonces, no vas a dejar de tener la entrada de entradas, cervezas, comida, todo lo que vendas en el estadio, no lo vas a dejar perder. Entonces es más fácil llegar con tu cara de menso ante FIFA y decirle, mira, te junté $300,000 como multa, ¿no? Guárdatelos en el bolsillo y ya hacemos como que nada pasó, ¿no? Entonces sí, creo que no. CONCACAF va a decirle a México, síguele jugando, nada más trata de que mándale mensaje a tus aficionados de que ya no lo hagan y ya. Y más porque es un torneo que está hecho solo para que se dispute un partido. Estados Unidos contra México, ¿no? Correcto. Y bueno, ya para cerrar precisamente con este tema CONCACAFiano, se viene la pandemia, la tercera ola de la pandemia, ya sabemos que están las variantes alfa, delta, omega, son más contagiosas, está mayor el riesgo de contagio, obviamente. Pues hay un riesgo, no nada más en México, sino en grandes partes del mundo, y entre ellos, pues, los países que conforman la CONCACAF y muchos de los que están en este hexagonal. Les pregunto, y para cerrar, ¿no se sacará CONCACAF de la manga un torneo o que todos los partidos, ya sea ida y vuelta, se jueguen en una sede llamada Estados Unidos, que es la que en teoría está más avanzada en el tema de vacunación? Yo en lo personal no creo que suceda eso. Creo que sería más gasto para CONCACAF el tener a las selecciones concentradas en un país, el tiempo, o sea, sería la cuarentena, los partidos, todo el problema en la logística, si alguno se enferma, hacer las pruebas, todo esto creo que le saldría más caro a CONCACAF. Yo la posibilidad que podría haber en dado caso de que esta tercera ola se extendiera más tiempo de lo que ya tiene, creo que diría los que fueron mundial pasado son los que van a ir. Realmente, ¿para qué quieres hacer un torneo de esos si no vas a tener público, si no vas a poder vender? No vas a pero en Estados Unidos sí podrías tener público, Tona. Sí, son capaces de hacerlo. Sí, son capaces de hacerlo. Ya lo hicieron en la CONCACAF Champions. Pues se jugó en Orlando las últimas fechas. Creo que sí son capaces de hacerlo. Y si sigue este problema que en México está grave, imagínate en Centroamérica cómo va a estar. Que si tiene más precarias las condiciones allá, creo que sí sería factible. Yo no lo vería tan descabellado. No estaría a favor, pero creo que sí la CONCACAF podría llegar a esa resolución. Y yo no la descartaría para nada. Creo que sí son capaces de hacerlo y sí ver ese octagonal en
en tierras estadounidenses, creo que no sería descabellado y sí se podría llegar a hacer. Para mí sí es factible. Sí, creo que es una opción, más allá de que sea factible, no creo que es una opción para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya lo hizo con la NBA, porque lo hace con sus equipos de la MLS, el Toronto FC, cuando disputaba con Champions antes de este parón hasta agosto, antes de que lo eliminara Cruz Azul, ellos no jugaban en Toronto, ni la Liga ni la Conca Champions, ellos permanecían en una sede alterna, en una ciudad de Estados Unidos. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene experiencia en esto, yo tampoco lo vería descabellado, a lo mejor y podría ser una buena solución para definir de una vez por todas ya pues los que clasifican, ¿no? Los que estarán en el Mundial. Igual, pues como bien dices, Andrés, pues sí es negocio todavía, la gente va al estadio por allá, lo hemos visto en estos partidos de Copa Oro, ya la gente va sin cubrebocas, ¿no? Ya la vacunación está completamente avanzada, ¿no? Así que en México es donde vemos desde nuestra perspectiva algo muy diferente, pero allá la gente tiene meses en una realidad que nosotros no vivimos, ¿no? Que incluso las vacunas sobran, que la gente sale sin cubrebocas, que les vale completamente este tema, que ellos ya se sienten vacunados y listo, y pum, y salimos. Entonces, pues el reflejo está en los estadios. A lo mejor sí sería una buena opción para CONCACAF esto, ¿no? No lo sé. Porque sería armar un torneo de 2 o 3 semanas, ¿no? Son 8 equipos, los divides en 2 grupos de 4, avanzan los primeros 2, el que quede en tercer lugar, el 1 y el 2, o sea, los que jueguen la final y el que quede en tercer lugar van directo, el cuarto lugar se va al repechaje y vámonos, ¿no? O sea, creo que también es muy sencillo. El problema sería para los equipos, ¿no? De sus respectivas ligas, los elementos seleccionados, ¿no? A lo mejor y por ahí podría saltar un poco el asunto de no permitir que estén en selección 3 semanas, dependiendo a lo mejor el calendario, no sé si puedan ajustar, pero o sea, sí tiene una logística mayor, más compleja, pero igual y se puede, ¿no? La pandemia puede hacer todo posible. Sí, y más porque estamos a 1 año y medio de Qatar y todavía no he visto a ninguna confederación ni a ninguna liga el plan que tienen precisamente para ajustarlo a que el calendario del Mundial se juegue en noviembre-diciembre. O sea, no hay que olvidar que todas las ligas el próximo año van a tener que hacer miles de malabares para que en diciembre puedan prestar a sus jugadores y sus ligas no se vean afectadas y después ver si continúa, si termina el torneo en diciembre. O sea, todavía hay muchas cosas por arreglar gracias a Qatar y creo que también por ahí podría encontrar la FIFA y CONCACAF un vacío para obligarlos a que 2 semanas los presten. Al fin y al cabo, pues las fechas FIFA son de 2 semanas, o sea, bien podría FIFA alargarla un poco más y que ahí se juegue lo que tenga que jugar, ya sea en una fecha FIFA se juegue la fase de grupos y en la otra fecha FIFA se juegue semifinal y final. Sí podría ser, creo que sería una resolución que podría tomar la CONCACAF, veremos, si creo que sería muy apretado también los calendarios, tendría que ponerse de acuerdo la CONCACAF con los distintos clubes de Europa para que se pudiera realizar esto, pero sí, no, para nada suena descabellado y sí podría ser una decisión que se tomaría, pero hay que ver, vamos a ver, en septiembre ya se vienen algunas es cuando empieza este octagonal, ¿no? Veremos cómo avanza la pandemia y cómo se resuelve esto, porque sí es un tema delicado, complicado y que se va a tener que tomar una determinación en los próximos meses. Oye, pero antes de que CONCACAF diga yo lo voy a hacer en Estados Unidos y todo esto, FIFA tendría que darle el permiso, ¿no? FIFA es, pues de hecho, decirle, ¿sabes qué? ¿Lo haces o no lo haces, no? Dependiendo de cómo esté la situación de la pandemia. Y como dice Daniel, sí es cierto que Estados Unidos tiene casi el 98% de sus habitantes vacunados, pero la vacuna no te cura, ¿no? O sea, no, pero explícaselos a ellos. Por eso, pero la enfermedad sigue y sí, claro. Que sea un rebrote en Estados Unidos, va a estar muy cabrón. Pero al fin y al cabo, teniendo la vacuna o las 2 vacunas, en el caso de las que son de 2 dosis, sí está comprobado que reduce el riesgo de transmisión. Que al fin y al cabo en México o en los países de Centroamérica, pues la vacunación sí va lenta
a diferencia de Estados Unidos. O sea, tan va lento el asunto en México que la Liga MX ya está avisando que va a haber estadios que no van a tener público en las primeras jornadas precisamente por esta tercera ola. Entonces tampoco me suena descabellado. Y por último, bueno, no hay que olvidar que el calendario del octagonal, pues es 3 partidos por fecha FIFA, o sea que bien se amoldaría a este torneo. Y del otro lado, pues ya también se ajustó CONCACAF a partir de la pandemia en la forma de eliminación. No hay que olvidar que primero iba a ser el octagonal y después se iba a jugar una especie de eliminatoria con los que sobraran, los que no habían conseguido el boleto al Mundial. La pandemia echó abajo este plan. Entonces también creo que FIFA en estos momentos es muy flexible para cambiar los planes de eliminatoria. Lo mismo pasó en Sudamérica, ¿no? Que tuvieron que retrasar 2 partidos de las fechas pasadas FIFA por la cuestión de los rebrotes. Entonces creo que este mundial sí está muy hecho para que se flexibilice a partir precisamente de que Qatar te va a obligar a jugar en noviembre y diciembre. Sí, será un año caótico el que viene para el mundo del fútbol. Ya estaremos viendo nuestra final del torneo pues en noviembre, con fechas dobles, ¿no? O hasta triples, no sé, va a haber muchísimo fútbol para, como decías Andrés, acomodar los calendarios y que todo se dé para que puedan hacer una buena concentración y pues estén listos. La verdad es que sí va a ser una locura, pero sí, lo decía, la pandemia lo puede todo, ¿no? Y quizás si haya un torneito, así un mini mundialito de CONCACAF, y de ahí sacar, ¿no? A los elegidos. Sí. Muy bien, pues lo que sí es un hecho es que nosotros vamos a seguir viendo la Copa Oro, el desarrollo y el desempeño de la selección mexicana y del ídolo de Rodolfo Maya, Funes Mori. Tona. Amigos de Hat-Trick, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Rodolfo, Daniel, Andrés, como siempre un gusto poder intercambiar estas opiniones. Para algunos de nuestros escuchas buenas o malas, como las de Rodolfo, que es como nuestro abuelito que está en él y que de repente dice... Te llevo 2 años, baboso. ¿Qué te haces? No, como pero esas, precisamente. Entonces, pues muchas gracias por sintonizarnos. Un beso y un abrazo. Rodolfo Maya. Gracias, un gusto estar con ustedes. Tona, Daniel, Andrés. Y sí, no hay que ser tan estrictos, no hay... El lenguaje mexicano es muy amplio y es muy rico. Creo que no se tienen que tomar las cosas tan a pecho. Daniel Céspedes. Gracias, amigos de Hat-Trick. Fue un gusto esta edición de Copa Oro, ¿no? Todavía nos faltan unos buenos juegos, entre comillas, de este torneo. Así que bueno, pues ya veremos en qué termina y cuántos lesionados suma la selección mexicana. Así es, yo soy Andrés Mendoza, quien le agradece su atención. Le recuerda que tenemos una cita aquí el próximo martes y también le agradecemos en la producción a Jesús Leiva e Itzel Ubiarco. Adiós. Adiós. Bye. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro Hat-Trick.